Maussan Televisión presenta. Hay un tema que en los últimos años ha cobrado una relevancia muy destacada en la República Mexicana. Me refiero a la santería. Me refiero a esos rituales que se hacen, esas peticiones, pero sobre todo al incremento del número de personas que buscan a través de la santería obtener un beneficio, ya sea para su salud, ya sea en general, en su vida diaria o para encontrar quizá un buen trabajo. Se hablan que esos rituales en algunas de las ocasiones se hacen sacrificios de animales. Se asegura que en esos rituales también se llaman a los muertos y que traen una protección especial. De todo eso, hoy vamos a hablar aquí en Cara a Cara y como cada semana en este programa tenemos un panel nutrido de personas que nos van a ayudar a entender qué es lo que implica este tema para entenderlo un 100%. Y quizá usted cuando escucha esa palabra santería, seguramente le da miedo. O a lo mejor y no. Usted dice, es una nueva forma de poderme acercar y obtener, pedir y obtener algo. Está viendo usted santería, fe o peligro. Así también los invito para que ustedes a partir de este momento estén muy al pendiente de las redes sociales de Maussan Televisión. Las está mirando en pantalla, YouTube, Instagram y Spotify. Me encuentran a un servidor, Johanan Díaz, y la de Maussan Producción es, o de Maussan Televisión es, ahí lo está mirando, Maussan Televisión en YouTube, en Facebook, en Instagram. Así que los invitamos para que ya sean a través de Maussan Televisión o las de un servidor, @Johanan Díaz, estemos en contacto y ustedes puedan mandarnos todos sus comentarios, dejarnos una pregunta y desde luego también a través del chat del canal de YouTube de Maussan Televisión. Ahí pueden dejar, ya lo saben, sus cuestionamientos y sus opiniones. Este es el tema que abordaremos hoy, esta noche, aquí, completamente en vivo, que transmitimos desde la Ciudad de México hacia toda la República Mexicana a través del 3.3 Maussan Televisión, 485 de Easy y a través de YouTube hacia todo el planeta. Así que la invitación para que se quede con nosotros en las próximas horas, porque estoy seguro que hoy vamos a conocer en profundidad lo que implican estos temas, este tema, estos rituales, esas peticiones, eso de lo cual le he mencionado. Bienvenidos sean ustedes a Cara, la noche del debate. La santería, un mundo rodeado de secretos y rituales ancestrales, una religión que nació en África y que, a través del tiempo, se convirtió en un puente entre lo espiritual y lo terrenal. Pero, ¿realmente estamos frente a una fe o algo más oscuro? Sus practicantes creen en los orishas, entidades que representan fuerzas de la naturaleza, la vida, la muerte y todo lo que nos rodea. La santería combina elementos de antiguas religiones africanas con el catolicismo, dando lugar a un sincretismo único y lleno de simbolismo. Pero, más allá de su belleza ritual, se levanta una pregunta. ¿Es solo una religión? ¿O puede ser también un sendero peligroso, demasiado abierto a lo desconocido? Para sus seguidores, la santería es protección, sanación, una forma de justicia y de conectar con sus raíces más profundas. Es un acto de fe, de respeto y de esperanza. Pero para quienes observan desde fuera, puede parecer una puerta a un mundo misterioso y potencialmente peligroso, donde lo sobrenatural puede volverse impredecible. El debate está en el aire. ¿Puede la santería ser solo una expresión espiritual o el uso incorrecto de sus ritos puede abrir puertas que no deben abrirse? La línea entre la fe y el riesgo, a veces, es muy difusa. Pero quizás la mayor verdad radica en la intención. La santería, como toda práctica espiritual, requiere respeto, conocimiento y humildad. La diferencia entre un camino de luz o uno que puede envolver en sombras está en quien sostiene la vela. ¿Fe o peligro? La respuesta está en quien busca, en quien cree y en qué propósito. La santería sigue siendo un misterio, un enigma que se revela solo a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie.
Y ahora les presento entonces nuestros panelistas de esta noche. Ya saben ustedes, cada semana tenemos del lado azul, del lado rojo, a 3 personas, 3 especialistas, 3 investigadores, 3 personas que nos van a aportar de cada lado los argumentos necesarios para entender el tema que les presentamos aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Y hoy, inicio del lado rojo. Óscar Hernández, Oba Eni Oriate. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. ¿La santería es algo que pudiéramos considerar que es un peligro? No, al contrario, yo creo que esto es una religión, es un modo de vivir, a final de cuentas, precisamente porque verdaderamente su nombre no es santería, es regla de 8. ¿Okay? Regla de 8. Ajá, ese es el nombre verdaderamente de esta religión. Es una religión que lleva, como bien lo dice su nombre, lleva reglas, hay costumbres, cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer. Es un modus vivendi al final de cuentas. Perfecto, ya más adelante nos darás más información de lo que implica. Nuevamente repítenos, es regla de 8. Regla de 8. Bienvenido. Gracias Por estar aquí. Tenemos a Chuy Campos, que nuevamente nos acompaña hoy aquí en este panel. Él es historiador y cronista. Chuy, gracias por estar nuevamente. Muchísimas gracias, Johanan. Gracias por estar de nuevo acá. Es un honor siempre estar platicando con ustedes y este tema que está súper padre. Claro, vemos que a lo largo de la historia muchos movimientos religiosos se han apoderado del gusto y ha permeado hacia la sociedad de una manera tremenda. En el caso que ahora vamos a abordar, vemos que también al 2025 hay una cantidad impresionante de personas que siguen y que están muy al pendiente de esta religión. Sí, lo que más sorprende es que pareciese que es muy reciente y tiene por lo menos medio milenio, ¿no? Así que es. llegó la regla de... Porque muchos pudieran considerar que es algo que tiene 10 años, 20 años, 50 años, pero no es así. No, tiene una tradición tremenda. Tiene una tradición tremenda. En el Caribe es mucho más evidente, pero también en México es muy, muy clara, más en las zonas costeras, cómo llegaron. Perfecto. Muy bien, Chuy. Pues más adelante nos darás más información. Claro que sí, hermano. Gracias por estar aquí esta noche. Edgar Díaz, santero. Gracias, Edgar, Buenas por estar noches. aquí con nosotros. Gracias. Para ti es una religión, desde luego. En algún momento, quizá las personas que se acercan contigo lo hacen para solicitar qué. Prácticamente todos los que buscamos esta parte de la religión, o es por salud o por realmente encontrar caminos diferentes de los cuales se han cerrado por muchas cosas en la trayectoria de la vida de las personas, o porque algunas religiones también les han cerrado esas puertas, les han quedado mal con lo que han de alguna manera no pedido, sino han rogado, han implorado, han rezado, y cuando de alguna manera no tienen esa parte porque sus guías no les dicen cómo es la realidad, pues se van alejando y van buscando otras opciones. Claro, que en este caso sería lo que ustedes practican. Así es. Muy bien. Gracias por estar aquí esta noche. Y ya más Un adelante gusto. igual nos vas comentando todas estas experiencias y ese sentir de las personas que se van acercando a ti. Con Gracias gusto. por estar acá con Gracias. nosotros. También esta noche, del lado azul, Guillermo Marmolejo, nuevamente gracias por estar aquí, investigador editorial y escéptico. Muy buenas noches, Johanan. Así es, escéptico y pues investigamos sobre diversos temas. En este caso, pues toca la santería, una religión Claro. como hemos visto. Y la pregunta que yo he hecho, ¿es un peligro la santería? No creo como tal un peligro. Digo, como toda religión tiene su mitología, tiene sus ritos y quizás ahí es donde surge lo más controversial. Pero peligro, pues tendría que verse quiénes las practican o por qué motivos la practican o eso sería lo peligroso en todo caso, no propiamente una religión. No la religión, sino quienes están Sí, alrededor, pudiera ser. ¿no? Claro. Claro, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ti. Gracias. También tenemos esta noche a Eric Jesús Hernández. Muchas gracias, Babalao. Gracias a ustedes, a su auditorio. Muchas gracias por la invitación. Claro. Las personas, en el caso de usted, las personas que se acercan, ¿qué piden? ¿Qué quieren? De todo tipo de cosas. Yo creo que lo que más piden hoy en día es un acercamiento espiritual. Las personas están ávidas de encontrar una guía espiritual que no han encontrado, como ya se señaló, en otras religiones.
y que no, que les han prometido que a lo mejor a través de diversas liturgias pueden encontrar, pero sin un sacrificio. Entendamos sacrificio no solamente como la inmolación de animales, sino también un sacrificio conductual. La santería o regla de Ocha, como ya lo dijeron, Sí. son reglas, y esas reglas son normas de conducta, ¿no?, que hay que seguir para ver la prosperidad en un futuro. Perfecto, muy bien. Y ya más adelante también nos dará más información referente a esto. Gracias y bienvenido a Cara a Cara. Gracias. Gracias. Y del lado azul y por último está Abraham Medina, académico y estudioso de teología. Abraham, muchas gracias por estar aquí con Al nosotros. revés, muchas gracias, Johan. Un placer de nuevo estar aquí contigo. Así es, desde el ámbito de la religión católica, ¿cómo se ve a la santería, a la regla de Ocha? Yo te diré y le diré a los que nos están viendo, quédense con nosotros. Vamos a demostrarles hoy que la santería es una religión más bien satánica, que es una parodia y mezclan ahí todo lo que tocan, y que es un buen engaño, deja bastante dinero. Muy bien, ya más adelante nos explicará por qué supuesto. nos ha dicho todo esto. Usted que nos mira, pues ya se dio cuenta, ya conoció el sentir de cada uno de nuestros panelistas esta noche, aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Les recuerdo, pueden dejar sus opiniones, sus preguntas a través del canal de YouTube de Maussan Televisión, ahí en el área de chat. Y desde luego que ahí vamos a estar en comunicación y vamos a estar leyendo a lo largo del programa sus preguntas. Y recuerden que también tenemos un número telefónico para que ustedes nos llamen. Ahí lo está mirando en pantalla, 55 55 55 0005. Es el número de Maussan Televisión, así que si usted llama en estos momentos, va a haber alguien que le va a contestar y desde luego que nos van a pasar esos comentarios para que estemos aquí muy atentos y muy al pendiente del sentir de todos ustedes. Antes de irnos a este primer corte, Chuy, históricamente México, ¿ante qué está? Ante estos nuevos cultos que nos has dicho que no tiene, de nuevo no tiene nada, pero que a lo mejor la sociedad mexicana apenas se está redescubriendo. Sí, yo creo que tiene una pulsión muy evidente en las zonas en donde hay transgresiones y como que ya no les resuelve el sistema de religión que fue impuesto como primordial y por ello buscan una solución a, de nuevo, buscar orden en el caos que les presenta la vida. Entonces, en ese sentido, pues ha tenido un boom importante en cuanto a creyentes. Sin embargo, también tiene un boom en cuanto a desacreditación. Claro. Habría que preguntarnos por qué. ¿Desde dónde viene emitido esto y qué diferencia a la regla de Ocha en, por ejemplo, la religión católica, que brinda, que hace que mucha gente voltee, y más en las zonas en donde hay mucha transgresión? De Oscar, ¿qué es entonces la regla de Ocha o esto que habitualmente todos conocemos como santería? ¿Qué es? Es una religión Sí. que lleva bastantes años. Acuérdense que en el siglo XVI, cuando vinieron los esclavos de África, de Nigeria, se postó mucho en las cuestiones de América, ¿vale? Sobre todo mucho en Brasil, que ahí le llaman candomblé, ¿ok? En Cuba, Haití, Venezuela. Pero esto, al final de cuentas, es una religión, como te comentaba hace rato, es un modo de vida, porque aquí tenemos reglas, hay cosas que no podemos hacer, cosas que no podemos comer, lugares donde no nos podemos meter, dependiendo del itá o de lo que es, a final de cuentas, tu vida, que te dicen los santos cuando uno se corona santo. Claro, muy bien. Una religión entonces. Claro que sí. Muy bien. ¿Una religión? Le faltó decir falsa. ¿Por qué? Sí, porque para que una religión sea considerada como religión, tiene que adorar al Dios verdadero. Y es aquí uno de los puntos, no nada más con ellos, sino con muchas religiones falsas, acomodadas a uno A conveniencia. ordinariamente. Ok. Porque no nos gusta que haya unos mandamientos, porque no nos gusta que haya ciertas prescripciones. Y entonces, cuando tú no conoces la verdad, y esto es una realidad, nadie te la enseña, eso es un problema.
Sí. Pero cuando tú no conoces la verdad y tienes ese movimiento natural de buscar a Dios, pues es muy fácil que te desvíes a cualquier cosa. Es muy fácil. No, lo hemos visto y por eso tantas religiones. Sí. Inclusive acomodadas ahora un poco como los protestantes, ¿no? Un poco a la conveniencia personal. Ok. Pero originalmente ignorancia. Por ahí va entonces el asunto Exactamente. de tu postura, Así es. la ignorancia. Edgar, nos mencionabas que ustedes nunca se alejan de Dios, que en todo momento están con Él. Así es. De hecho, la invitación que me hicieron, yo de alguna manera voy comenzando dentro de la religión. Como lo dice Oscar, hay reglas, ¿sí? En estas reglas prácticamente nosotros las tenemos que llevar día a día. ¿Cómo qué ¿sí? tipo de reglas? Por ejemplo, para iniciarme, lo que comentabas, que algunas personas dicen traes a tu muerto, es dependiendo cómo inicies. Puedes iniciar con muertos o con leguá, dependiendo qué es lo que te marquen a ti. A ver, Ajá. esta parte que mencionas con un muerto, ¿cómo con un muerto? Prácticamente es lo que te marque cuando tú vas a una consulta. ¿Qué Sí. te marca? ¿Cómo vas a iniciar? Si de esa forma es como te dicen, o iniciamos con un rayamiento, como así le llamamos, Sí. o iniciamos con santos, que en este caso sería leguá. Sí, pero eso lo va marcando sobre la marcha como vayas a una consulta, cómo te sientas, qué realmente es lo que buscas dentro de una religión. Te comentaba hace rato, todo vamos de verdad de la mano con Dios. No estamos saliéndonos de las reglas de Dios. ¿sí? Lo que buscamos de esta manera es sentirnos nosotros acobijados por la santería en este caso, porque hacemos nosotros, pues, te puedo decir cantos donde te sientes tranquilo, donde realmente puedes transformar tu vida porque te sientes con una paz y una tranquilidad y ves el avance sobre todo, dependiendo qué es lo que tú buscas dentro de una religión. Porque en todas las religiones hay mucha gente que se para pidiéndole a Dios, oye, hoy dame, hoy necesito ganar dinero, pero ¿cómo vas a ganar dinero si no te paras a trabajar? Claro, desde luego. No, o sea, por eso te decía, es dependiendo qué buscas dentro de una religión. No estamos alejados de Dios a propósito, Ok. vamos de la mano de Dios. Muy bien, no están alejados de Dios. Sí, falta decir algo. A ver. Dice Dios, pero no dice cómo es que conoce a Dios. Ok. Dios se ha revelado. Sabemos que Dios es trino y uno. Sabemos que Dios se hizo hombre, que nuestro Señor Jesucristo es esa persona divina hecha hombre, un hombre histórico que dijo cómo deben de ser las cosas y que a Dios le gustan. Esta religión que él funda se extiende por todo el mundo. Sí. Ese es Dios. O sea, si tú me dices, yo sigo a Dios, entonces sigues al Dios trino y uno, al que fundó la Iglesia Católica, al que nos dejó unos sacramentos y que nos propone una vida eterna. No eso. ¿Alguien gusta contestar? Pero es que, mire, aquí a final de Ok. cuentas, anteriormente todavía es mucho más, es más antigua nuestra religión. ¿Vale? Más antigua que la de Jesucristo. Claro que sí. Eso está basado históricamente. No. ¿Vale? De hecho, hubo hace mucho tiempo un cónclave donde se juntaron todos los principales líderes de todas las religiones y hasta el Papa se le hincó a que para nosotros sería ¿Cuándo como sucedió eso? en Abimbola, aquí en México, ¿verdad, hermano? No, No, en... en el 2015. En el 2015, el Eric. Papa Francisco se les hincó. No, creo que fue antes, fue Benedicto. Benedicto XVI se les hincó. No me digas. No soy. ¿Así sucedió? No, de ninguna manera. Ok. No, no es mucho más antigua. Todos los mitos, leyendas y toda esta superchería, en el mejor de los casos, brujería en el peor de ellos, es de África y no es anterior al cristianismo. Es mucho, digamos, posterior al cristianismo. Uno de los problemas que tuvieron los africanos, y esto es una realidad, es que no fueron muchos misioneros y los que fueron no fueron aceptados.
que no les pudieron enseñar, hay quienes sí pudieron, pero que no les pudieron enseñar a todos. Cuando todos ellos se vienen a América, y estamos hablando, sí, del siglo XVI, hacen ahí una mezcolanza con la religión católica. Claro. Y hay un sincretismo. Y hay un Exacto. sincretismo. Déjame decirte Claro. algo. Sí. Si los que se los hubieran llevado como esclavos hubieran sido los griegos, entonces Changó sería Zeus. Ok. Y Yemayá sería identificada como Juno. Y Olifi, o no me acuerdo cómo se llama el amigo, sería Cronos. ¿Por qué? Porque habría sido anterior. No, no es anterior. Ok. Muy bien. Tenemos entonces, aquí vamos ya marcando como la línea de qué es lo que implica. Aquí Bueno, hay adelante. que Sí, distinguir una cosa muy adelante. importante. Sí. La religión yoruba en el 2009 fue declarada Patrimonio Intangible por la UNESCO, Patrimonio Intangible de la Humanidad. Encontremos que la UNESCO es un organismo internacional que tiene sus bases en el derecho internacional y declara a la religión yoruba, Ocha Ifá, como Patrimonio Intangible de la Humanidad. La UNESCO no se hubiera atrevido a legalizar o a fomentar como una parte cultural algo que fuera una superchería, brujería, o este tipo de situaciones. Es un patrimonio intangible de la humanidad desde el 2009 y eso está documentado en los tratados internacionales, en las hemerotecas, eso está ahí. Claro. Chuy. Bueno, yo estoy, para poner en claro, no estoy de acuerdo con el compañero en absoluto, Ok. porque se puede pensar que somos misioneros católicos y en mi caso no lo soy, ¿eh? O sea, yo soy historiador y antropólogo. Y lo que sí quiero poner en claro es que a pesar de buscar el lugar de denominación como si fuera más antiguo y eso equivaldría a que fuera más real, yo creo que estamos en a donde deberíamos de fijar la mirada es en el sistema religioso. También difiero con el colega de manera respetuosa porque no es un Dios el que hace que la religión sea verdadera o falsa. Antropológicamente es un conjunto de mitos y ritos que le dan sentido al caos que representa la vida ordinaria. Eso es lo que hace una religión. Correcto. Entonces, desde la antropología, yo lo digo, desde la Sí. historia, que creo que tengo un poquito de que aportar ahí. Aquí lo interesante, también otro punto en el que estoy completamente de acuerdo, en desacuerdo con el colega, es que haya sincretismo no quiere descalificar a la otra religión. claro. Eso hay que dejarlo en claro, porque sincretismos hay en todas, Claro, desde Así luego. es. Y lo hemos visto a lo largo de la historia que siempre se ha producido este tipo Incluso de en sincretismo. en la propia religión católica, para el colega también, en la propia religión católica, la Virgen de Guadalupe podría decirse que es un sincretismo de la Virgen de Guadalupe que traía Hernán Cortés y que en un momento dado aquí el Claro. compañero, como historiador, lo puede fundamentar. La pregunta es para ustedes. ¿A través de la santería se le puede hacer un daño a una persona? Babalao. Sí, siempre y cuando esté justificado. O sea, no es Porque así. aquí es como un arte marcial, a diferencia de la religión católica donde nos dicen, pon la otra mejilla, ¿no? Sí. Aquí es como un arte marcial. Es decir, nosotros, una persona que sabe un deporte de contacto, sabe dónde golpear, sabe cómo inmovilizar Así es. para defensa. Pero eso no le da ningún derecho de a la primera provocación siempre acudir a los golpes. Entonces, uno de los mandamientos, que sí hay mandamientos, que yo difiero aquí con el compañero, Sí. sí hay unos mandamientos que nosotros no le llamamos mandamientos, pero le llamamos lineamientos, son 16 lineamientos que están en el Odud y Cafún, que son los, pueden decir, mandamientos que da las directrices dentro de lo que debe de ser un buen religioso, o sea, santero, palero, babalao, cualquiera de las muchas ramas que existen en esta religión, existe evitar las guerras. O sea, uno no puede contestar nomás porque me cayó mal alguien, un Claro. compañero, lo voy a dañar. O sea, No, Lógico. no es así. ¿Y si No. él mismo lo pidiera? Guillermo, ¿y perdón? Si él mismo lo pidiera. ¿cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, en un momento dado mencionaron, ¿se puede hacer daño con la santería? Dijiste que sí mientras estuviera justificado. Sí.
significa en todo Pero caso eso quiere que- decir no que esté justificado no por la persona per se. Cuando en un momento determinado, también en la santería, o regla de ocha, hay medicinas, hay ebos muy poderosos que sirven para neutralizar a algún enemigo, por decirlo de alguna manera. Ah, bueno, pues Pero- estaríamos hablando de ya de toxinas, de algo por el estilo, no propiamente de algo mágico. No. Ah, ok. Todo tiene un porqué. También esto tiene una ciencia. IFA, que es la rama, es como la física cuántica. El lenguaje que utilizan las computadoras. O sea, un lenguaje binario. Sí. Es decir, ceros y Y unos. Nosotros los babalaos tenemos un código de 256, en el cual está todo el comportamiento, inclusive cosas científicas como el genoma humano, el por qué las mujeres menstruan, por qué hay personas que son muy maduras, por ejemplo, que tienen alta capacidad de madurez en corta edad, y hay personas que son muy adultas y piensan como niños. Ahí explica IFA el alcoholismo y cómo erradicar el alcoholismo, cómo erradicar conductas como el mal carácter. IFA también exhorta a lo que nosotros llamamos Iguapele, Igua, que es el buen carácter. Porque el carácter, dice IFA en el Odon Iguarimeyi, que es como el humo, no se puede ocultar. Entonces, si nosotros tenemos un mal carácter, así tengamos las 10,000 medicinas, hagamos 10,000 evos, no vamos a hacer nada. Esta religión no es de que me consagro y ya voy a tener todo el poder, no. Hay que hacer evo conductual para poder alcanzar, y debe de estar dentro de su destino. Si no está en su destino ser, por ejemplo, maestro, así la persona quiera ser maestro y le ponga todo el empeño para ser maestro de cualquiera, no lo será. Porque de ahí viene la palabra que todo el mundo dice, pero que poco mundo sabe el significado, que es H. Es decir, para nosotros dentro de la teología yoruba, Olodumare, si existe un Dios supremo, ¿no? Olodumare, nos codifica en espíritu lo que nosotros vamos a venir a hacer en la tierra, en espíritu. Y ya nosotros, Olodumare nos da un cuerpo físico de acuerdo a ese H, esa capacidad, digamos, ese punto divino de lo que vamos a venir a hacer. El H vendría Ya, ok. siendo Guillermo. como el ki de los japoneses o el chi de los... Como la bendición. Es correcto, sí, parecido. Nunca he No- entendido ese concepto. No la igual, verdad, pero parecido. Sería por ahí. Pues el es que asunto. todo mundo nace con una como con un talento, digamos, de alguna manera. Ok. Eso es tal cual. Los Dumare nos da un destino, usted va a ser abogado, usted mejor va a ser carpintero. Es el H que cada uno nos lo va dando los Dumare, que es el destino. Y el que nos lo dicta, a final de cuentas, es Orunmila, que es el que nos dice el destino que nosotros tenemos que tomar. Ahí entramos a una cuestión que también me gustaría señalar. Sí. Aquí la manera ortodoxa, no estoy diciendo que esté mal cómo se inicia, pero la manera ortodoxa para evitar contrariedades el día de mañana es la iniciación a través de la santería o regla de ocha, es mano de Orunmila. A través de un ceremonial que hacemos nosotros los Dagalaos, que dura 3 días, en el cual nosotros le decimos el destino a la persona. Es importante señalar que uno puede tener un buen destino, una persona puede tener un buen destino. Lo vemos en la vida real y práctica, porque IFA, a diferencia de otras religiones, desde mi perspectiva y con todo respeto, nosotros sí damos soluciones reales y fácticas a situaciones, no se quedan etéreas como en algunas situaciones, de que, bueno, vamos a esperar a que te mueras para que te eleves a Dios, si eres bueno, Vas al cielo. vas al cielo, ¿no? Y aquí tenemos que solucionar ciertos problemas, porque aquí venimos a depurar. Eso también lo dicen otras religiones, el catolicismo lo dice, que nosotros venimos aquí nada más como instancia para podernos elevar. Pero si nosotros no llevamos una buena conducta, vuelvo a Iguapelé, Sí. no vamos a poder trascender. Entonces, el tener una buena cabeza es un 50% a que la persona pueda desarrollar un buen H. Porque son 2 etapas dentro de la teología yoruba. Nosotros estamos a culeya, es decir, en cunclillas, en espíritu, no en cuerpo físico, cuando vamos a bajar del cielo a la tierra. Estamos a culeya. Y Olodumare
nos dice cuál va a ser nuestro destino. Nosotros escogemos a nuestros padres y nos dice qué enfermedades también vamos a padecer y cómo podemos mitigar esas enfermedades. Después pasa a otro lapso donde nosotros escogemos a nuestra cabeza, que es para nosotros Ori, es un oricha también, nuestra cabeza. Okay. Esa cabeza nunca nos va a abandonar, pero si nosotros, Olodumare le pone su semilla, por decirlo así, el H, pero si nosotros seguimos malas conductas, somos unas personas que no tenemos el Iguapelé, llegamos a la soberbia, a la egolatría, tenemos vicios, eso ya no afecta nuestro hoy y no vamos ya a no alcanzar entra el dentro destino. de todo lo y que así tiene que vayamos con el mejor babalao del mundo, Sí. que nosotros consideramos el mejor babalao del mundo, el santero. No, porque eso ya, por eso se llama, hay un proverbio que nosotros utilizamos en el Yoruba al momento de hacer un osode. Yo cuando hago un osode en el oráculo de Ifá, podemos decir Intori Cafeteleri. O sea, viene por su propia cabeza. O sea, puede venir una enfermedad por su propia cabeza. Porque, por ejemplo, en Ogunda la BD, en Ogunda Obiode, Ogunda a la derecha, Ogba a la izquierda, les pueden decir a la persona que es malo fumar. ¿Por qué es malo fumar? Porque si es un hábito, un vicio, ¿no? Porque no estamos hablando de hábito, es un vicio, porque hábito es virtud, viene desde el punto de vista aristotélico, ¿no? Donde es malo, porque puede causar enfermedades. Pero a quien tiene Ogunda la BD está más propenso porque le puede dar un cáncer, ¿no? Y no solamente el cigarro, también habla de la carne de puerco, por ejemplo, que ahí puede venir problemas de cisticerco. Así es. Sin embargo, toda Ok, esta determinación en donde tú escoges a tus padres y tienes una como predestinación, por supuesto no lo pueden demostrar. No lo puedes demostrar ni teológicamente hablando, ni filosóficamente hablando. No lo puedes demostrar ni siquiera con sentido común. Claro que sí, filosóficamente. De ninguna manera. hay una cosa que no. Demuéstranos que filosóficamente hablando, que existes antes de nacer. Filosóficamente sí, Babalao. porque en un momento dado en Aristóteles, me extraña, es teología. Y recordemos que la teología... La teología... Aristóteles no es teólogo católico. Aristóteles no es teólogo católico. La escolástica, ¿en quién está basada? No, la filosofía. La escolástica. No estoy diciendo la filosofía. La escolástica, ¿en quién está basada? La filosofía. ¿Qué es la escolástica? La filosofía. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es una escuela de la Iglesia Católica, de la filosofía, que se retomó de la filosofía aristotélica, de las ideas de Santo Tomás de Aquino, que es el padre de la Iglesia. Y, así es. ¿no? Hay una Eso cosa es que... la escolástica. A ver, no. Claro, Abraham. No tomes la filosofía de Aristóteles. No tomes la filosofía escolástica de la Iglesia Católica para demostrar tu Dios. No. O sea, no. Perdón, demuéstrame. Por lo menos con ideas filosóficas, porque no lo puedes demostrar de otra manera. Con ideas, por lo menos, con sentido común o con sensatez, que tú existes antes de nacer. Demuéstralo. Porque está en lo de la cueva de Aristóteles. Nosotros estamos en una cueva. Y George Royce, por ejemplo, en su libro La Justicia, dice que nosotros venimos con los ojos vendados. No, perdón. Va de nuevo. Creo que Abraham. tengo que volver a preguntar. Demuéstranos que tú estás vivo antes de nacer, que ya existes antes de nacer. Demuéstranos. ¿Dónde? Pues ¿Cómo? entonces la iglesia, pues sí, ¿Cuál es la desde el determinación? momento de la concepción. Incluso jurídicamente está eso. A ver, perdón. Porque se es, En el momento- se es persona desde que es momento de la concepción. Y En eso el viene momento también de la desde... concepción, Sí. perdón, en el momento de la concepción empiezas a existir. Si es persona. No existes antes. Por eso, porque se es persona. A ver, no existes antes. Y tú estás diciendo que antes de nacer puedes escoger a tus papás. No existes. Es el Y momento. si no existes, y acabas de decir correctamente, tú empiezas a existir en el momento de la concepción. En ese momento, la filosofía, la teología enseñan, Dios en esa célula pone el alma, porque esa célula tiene en potencia todo aquello que va a hacer a una persona. Y eso está clarísimo. Ok. Vamos a cualquier hospital, se ve clarísimo. Dime, demuéstrenos, cualquiera de ustedes, que existen antes de nacer y que tienen una voluntad activa
de decidir, yo voy a nacer allí con esas personas. Es lo que acabas de decir. Demuéstralo, por favor. En el bloque anterior se quedó en que tenían, a través de Abraham les decía que demostraran cómo tener conciencia antes de ser concebido. Lo que pasa es que hay que decir Avalao, en sí. algo muy importante. Todas las religiones tienen dogmas y un dogma es difícil de demostrar. Se tiene como un dogma, se tiene como cierto. En la Claro. religión católica se puede decir que algo dogmático es la castidad, la virginidad de la Virgen María. ¿Cómo sabemos que fue obra y gracia del Espíritu Santo de nuestro Señor? ¿Cómo lo podemos demostrar? No puede demostrarlo porque es una parte No, dogmática. y aparte de todo, porque al final de cuentas dicen, es que fue virgen y pura antes y después del parto. ¿Cómo va a ser eso si cuando el niño nace se rompe el himen? Eso es ilógico. Tienes ¿entiendes? tienes toda la razón, porque el parto de nuestro Señor, siendo Dios, siendo preparado, siendo ella preparada, hay en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, todas las citas de cómo iba a ser el nacimiento de él, muy peculiar, muy particular, con dos características: totalmente milagroso, totalmente sobrenatural, porque el que nació siendo hombre también es Dios. Es cierto que es un dogma, pero también se puede entender. El profeta Isaías lo dice bien claro. He aquí, le dice al rey Acaz, pídeme una señal de lo más alto del cielo, de lo más alto de lo más bajo del infierno, y el Señor te la va a dar. Acaz no la pidió, y entonces Isaías le dijo, yo te la voy a dar. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Y eso, Pero ¿cómo no nada lo va a más es así. demostrar? No nada más es así. ¿Cómo lo demostraría? Perdón, Que sigue no siendo... nada más es así. Toda la Es- enseñanza de la religión judía esperaba que una mujer, siendo virgen, por un milagro, un acto directo de Dios, pudiera no solamente concebir, dar a luz y permanecer completamente virgen. Eso está revelado. La tradición judía lo conservó. De hecho, no nada más eso. ¿Dónde iba a ser? ¿Cuándo iba a ser? Herodes, por eso manda la matazón de niños. Mire. Porque sabe y se entera de que ya nació el rey Sí, de Israel. claro, Perdón, claro. todos esos dogmas que nosotros creemos, porque es una acción directa de Dios, tiene toda esta parte de la acción de Dios, misteriosa, sí, entendible también, milagrosa, por supuesto, sobrenatural y con otro fin. Pero yo te pido que por lo menos filosóficamente hablando, me digan que uno existe con una inteligencia, con una voluntad, con una conciencia y un poder de determinación para decir, esos van a ser mis papás en este lugar y tal día. Por favor. Oscar. Es que Edgar, al final de Oscar. cuentas, yo creo que es todo eso, como bien dice mi hermano, y volvemos a lo mismo, son dogmas. Nosotros tenemos una creencia, una filosofía Claro. que está escrita en las leyes de Ifá, como si fuera a lo mejor ustedes su Biblia, ¿me entiende? Donde nosotros tenemos a lo mejor una conciencia anteriormente, nosotros ya existimos en espíritu, por eso sabemos dónde vamos a nacer, en dónde vamos a nacer, con quién vamos a nacer, porque al final de cuentas nuestros padres son los que nos van a llevar por el buen camino. ¿Vale? Vamos a encontrar a personas en nuestro camino que sean los que nos lleven una buena esposa, buenos hijos, ¿me entiende? Eso es lo que nosotros tenemos, como ustedes también su creencia. Pero bueno, mejor. sería el mundo Si nos feliz, vamos, eso no es nos vamos cierto. al catolicismo y lo vemos verdaderamente y históricamente, Cristo hubiera tenido que estar casado a final de cuentas en su edad. Y todo el mundo Porque- sabe que él no se casó. Todo el mundo sabe. A ver, ahora pregúntame, ¿cómo sé yo, 2000 años después, en México, no en Israel, en el año 0? Pregúntame. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo tengo la certeza?
Porque las personas que lo conocieron, los que vivían allí, los que trataron con él, que recibieron no nada más de sus palabras, su enseñanza, lo vieron, lo tocaron, así lo transmitieron. Y no solamente lo transmitieron por escrito, primero lo transmitieron de forma oral. Y te voy a decir, y va, no, y tiene su lógica. Porque no, Te llamas Edgar, ¿verdad? Así es. Edgar. No he y visto Oscar. tu INE, pero te creo. Porque tú no tienes ninguna razón para decirme a mí que te llamas de otra manera. Edgar García. Edgar Díaz. Díaz, discúlpame. No se preocupe. Tu papá se llamaba a lo mejor Edgar Díaz. ¿Cómo se llama? Roberto. Y yo no tengo el INE, ni tengo el acta de nacimiento de él, pero le creo. ¿Por qué? Porque es digno de confianza, porque no tiene ninguna razón para mentirme. Es exactamente lo mismo. Los apóstoles se encargaron de decir, es así, fue así. Es más, todos los que salieron con inventos, inmediatamente los rechazaron. ¡Ey, fieles católicos! No le hagan caso. Este cuate está enseñando puras tonterías. pero es que nosotros de nuestra Por religión eso también es sabemos. parecido. Porque, por ejemplo, usted se va a Nigeria, se va a Oyo, y hay estatuas de Odua, que fue el primer rey de Oyo. Hay estatuas de Changó, Que se ¿me entiende? encuentra la Que fue el cuarto rey de Oyo. Aquí también fueron personas que existieron, no fueron inventadas, ¿me entiendes? Fueron Nosotros- príncipes de África. Si me permiten, sí. Avanzamos. hablando de los apóstoles, quiero decir una cosa. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es la unión de dos o más sistemas religiosos en los cuales se unen y convergen esos sistemas religiosos, ¿no? Y en el caso de la santería, combinaron en América, porque en Nigeria también hay un sincretismo con otras religiones, Los como es el musulmanes. Islam, ¿no? El Islam. El Islam, donde convergen ese sincretismo, pero hablando de eso, y lo que decía aquí el compañero, en el caso del sacrificio de los inocentes, de ahí viene esa tradición, ¿no? El 28 de diciembre, nace, nosotros decimos nace por decirlo, por una especie de didáctica, nace, pero ahí está establecido ese fenómeno de que van a sacrificarse niños por la egolatría de un rey, ¿no? En este caso, nosotros los apóstoles, que decía aquí el compañero, nosotros algunas casas religiosas le llaman apóstoles, signos apóstoles, a los signos Megis. Los signos Megis, que son del sistema oracular de Ifá, vivieron su parte terrenal, y esa parte terrenal es la que describieron cómo vivieron. Cuando Dimegi vino al mundo tenía problemas para engendrar. Ahora también mucho se habla y mucho se dice que es la parte de que solamente el crimen organizado, cuando quiere una protección especial, es cuando recurre, Chuy, a los santeros. ¿Esto es cierto? No, se inventó en los años 80 con un clásico de la prensa sensacionalista mexicana, muy católica también, que le dieron el mote de Adolfo de la Ruz Constanzo de narcosatánico. Okay. Cuando pasa esto, hay una mala lectura de lo que es la regla de Ocha, porque hay diversas manifestaciones sincréticas en eso que construyó la prensa y que vendió de manera formidable. Esto no es reciente. También en su tiempo, cuando llegó el espiritismo, La Voz de México, un periódico completamente católico, de nuevo denostó este sistema de creencias que está basado en una idea de ciudadano y de civilidad, vamos, que compite con una idea de progreso, Sí. que eso era lo que hacía el capitalismo. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y qué es un reflejo de esto? Yo no sé en qué momento esto se volvió, ¿qué religión es la mejor? Si el catolicismo, la regla de Ocha. Eso es ocioso, pero sí lo que sigue. Lo que deberíamos de ver es por qué la gente necesita creer en sistemas diversos y qué solucionan esos sistemas. Ahí nos centraríamos en problemas realmente sociales, antropológicos, históricos,
que sí nos darían información. Ver si Cristo nació de la palomita o no nació de la palomita, o si esto se me hace Es correcto, algo es correcto. bastante ocioso. Claro. Yo lo que a mí lo que me llama la atención y por lo cual vengo acá es entender qué los motiva a creer y por qué este sistema religioso es tan importante actualmente. Porque eso sí está comprobadísimo. Hay mucho, se dice santero, perdón que lo utilice así, se le dice, hay mucho santero en barrios, hermano. Así es. Hay mucho santero en barrios, hay gente que recurre a este tipo de creencias y a mí lo que me llama la atención y por lo cual venía, no era ver si Dios era Dios y si el otro no era el otro, sino en ver por qué creen ustedes que tienen este arraigo principalmente en las zonas en donde pues al parecer la religión católica ya no funciona. Es que mira, Claro, al final sí. de cuentas yo creo que Sí. aquí la gente está agarrando la religión por moda, ¿vale? Yo tengo 25 años en esta religión y hay gente que ya la está agarrando ya por moda, ¿ok? Gente que se dedica precisamente a lo mejor a cosas ilegales y piensan que los santos te van a proteger para poder ir a robar o secuestrar a Exactamente. una persona. Eso los santos nunca te van a proteger. Aquí nosotros ocupamos esta religión por salud. Yo entré por salud, yo tengo un problema en la sangre, ¿ok? Si yo me corto, me puedo desangrar. Y mira cuántos tatuajes tengo, ¿me entiendes? A final de cuentas, yo creo que esta religión, mi mamá tenía cáncer de mama y como si fuera magia, de verdad. Obviamente se se le le quitó. quitó a Eso mi ya se madre. me hace increíble. Sí, en serio te lo puedo jurar. Mire, hace rato Guillermo. en un momento dado decían que podían predecir las enfermedades que podían tener desde antes. Y ahorita No, mencionaron... predecir no. ¿Cómo? No. Dime el término correcto. Prevenir. 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 Yo había Es una entendido, guía, ok. es una guía. Mira, déjame decirte. Pero en guía, todo es una caso, guía. si realmente funcionara, ¿por qué no hay santeros o babalaos, como le llaman en hospitales, en lugar de no sé, De especialistas, de algún área. Exacto. No, es que son cosas muy Edgar. diferentes. O sea, te vuelvo a comentar, la medicina es muy Claro. independiente a lo que es la santería. Aquí es por creencia. O Y sea, en todo ¿qué caso, nos si tú te ayuda a enfermaras de nosotros? cáncer, Es ¿irías con un cómo doctor creer. o...? Mira, No, es es por que es ejemplo, te voy a 50-50. decir lo que es Ah. la realidad como Sí, la claro. gente lo Pero en ve. ese caso no sería tan eficiente esa creencia No, o sea, para porque al poder, final de cuentas los santos te están ayudando, te están dando un avance obviamente Entonces, no vas a ¿para qué dejar, depender no de la vas a dejar ciencia? la Aquí medicina. no hay que olvidar una Avalado, cosa sí. importantísima. Primera, me gustaría contestar las dos preguntas. La primera, ¿por qué hay tanto arraigo de la mal llamada santería en los barrios? Sí. Por una situación de identidad social, de sentirse marginados, donde en un momento determinado, gente sin escrúpulos, en un momento dado ve factible a personas que no tienen una situación cultural, ¿no? Porque aquí el buen religioso tiene que ser culto, porque no sabemos más allá de nuestra propia religión a qué persona nos vamos a topar. Puede ser alguien que sea escéptico, alguien que sea católico como el compañero, alguien que sea antropólogo historiador. Podemos debatir desde el punto de vista religioso cada uno de los puntos de IFA, ¿no? Pero hoy no. Hoy, por diversas cuestiones que se da, y él lo debe saber mejor que yo, que se da a partir de 1980 en Cuba, sale todo ese fenómeno migratorio hacia, sobre todo, Estados Unidos. El María de Nosotros Copa, compartimos 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, se lo decía Porfirio Díaz, tan lejos y tan cerca de Estados Unidos. Llega esta situación y empiezan a permear en los barrios. ¿Por qué? Porque es una cuestión también histórica. Esta Sí, religión vino de esclavos, de gente que no sabía leer ni escribir. ¿Y por los eso han sacado nosotros de los barrios? fueron sacados de sus... No, me refiero a que si la santería en un momento dado ayuda a la gente de los barrios, ¿los ayuda a salir de esos barrios? Sí. Porque, Bien llevado, sí. bueno, que en un pasa es- momento dado, si nosotros ponemos, por ejemplo, a Cuba, que es donde está la mayor concentración, digamos, de la santería, un 70% de la población cubana, pues, profesa esa religión, esa fe, pero siguen viviendo en pobreza. Y En su algunos principal, lugares. su principal deidad, bueno, como quieran llamar, Ochun, que es la... No es su tengo entendido. principalidad. Oken, No. Hay que distinguir una cosa.
La religión yoruba es una religión monoteísta que desgrega esa divinidad llamada Olodumare en otros seres supremos llamados orishas, que son Ochun, Changó. Y dependiendo en Nigeria, por eso hay que ir a las raíces. En Nigeria la religión es muy regional. Si nosotros queremos ir al culto de Ochun, tenemos que ir a la ciudad de Osogbo. Si nosotros queremos ir a saber las cuestiones, dónde están basados los libros, como decía el compañero, de quién fue Changó, qué hizo como persona, como rey, como gobernante, tenemos que ir a Oyo. Si nosotros queremos estudiar a Yemayá, tenemos que ir a la tierra de Igesa. Si nosotros queremos estudiar a Elecuá, tenemos que ir a la tierra de Elecuá. Fueron personas, de hecho fueron reyes precisamente de ciertos pueblos de allá, Osobachun, Oyo Changó y Odúa, así cada uno de ellos. Por eso, precisamente, ese es el tema, o el que le llaman santería. Cuando llegan todos los esclavos de todos los pueblos y llegan ya a lo que es el Caribe, a América, se mezclan. Entonces, ¿por qué no ayudan a los cubanos? A ver, hay algo muy importante aquí. Chuy. Hay algo muy importante que me gustaría destacar de lo que acabas de platicar. Hay historia en esto. Entonces, cuando el comercio portugués de esclavos llegaba y captaba sin pedirles, eso sí, en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios me llevo a toda la población africana y la pongo de esclava aquí en las Antillas, que eso está... Ay, por supuesto. Claro. Mira, hermano, ahí sí no te metas. ¿Tú sí crees la leyenda negra? ¿Tú sí la crees? A ver, Bueno, hay no libros estás de Hay libros antropólogos que escritos por saben quién. mucho más que tú y yo, que hablan perfectamente. Hay datos, hay un archivo general de Indias, hay un archivo general de la Y Nación. el Archivo General de Indias no dice eso en el nombre Si me de Dios, permites me terminar traigo el... esclavos. A ver, si me no permites... dice eso. Bueno, Me entonces traigo platica tú. esclavos por la economía, pero no dice me los traigo en el nombre de Dios. Eso no Platícalo. dice. El comercio de portugueses está más que demostrado, pero déjame terminar, hermano, ¿no? Cuando se los roban y les quitan su historia, que eso es lo que pasa, Exacto. les quitan su historia, hay una cohesión por medio de la religión. Y hay algo que empata con la religión católica y es el culto a los santos. Exacto. Eso es De lo ahí viene, interesante. sí. Pero, Lo pero interesante es no que porque la es- religión yoruba tendría que ver con los sí. santos, pero sino por sí, por claro, esa similitud. Esa similitud. Eso es muy interesante de ver históricamente. Como dicen, perfectamente podemos hacer el sincretismo. Y no solamente las religiones afrodescendientes, sino que también las indígenas hacen el mismo sistema. Por eso México, bueno, en general Latinoamérica, tiene una riqueza ritual increíble, porque se mezclan las afrodescendientes con las originarias y la católica. Y eso hace mucho más grande, no solamente ritos alternos, digámoslo de una manera, no lo hago de manera despectiva, en ningún momento. Pero no hay. Hacemos ritos alternos y la religión dominante, que es la religión violenta, la religión católica, es la que se va nutriendo de estos ritos. O sea, a mí lo que me llama la O sea, atención ¿se va adaptando? es que sí, Con lo que claro, estás en el mencionando, ¿se caso va adaptando? mexicano, todos los cultos, todas las danzas que están, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Veracruz, donde te pares, todas las danzas tienen sincretismo indígena, africano y español. Muy Así bien. es. Y hay Claro. cientos de libros. Permeó, desde luego, todo lo que llegó Claro, de es una África diversidad hacia todo el mundo, gigantesca, prácticamente. claro. Lo que pasa es que, Pedro. a los esclavos les tenían prohibido que tener otra vez sus propias creencias. Entonces lo que hacían era tapar sus santos, cubrirlos y Eso poner sí, un eso sí catolicismo, por ejemplo, Santa Bárbara, Claro. traía una copa o una espada, blanco con rojo, vamos a ponerlo como chango. Exacto. Exactamente. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque les pegaban. Entonces, Claro. Si ha pasado tanto tiempo, es una pregunta en general, si ha pasado tanto tiempo, ¿por qué al 2025 tiene una penetración tan fuerte? Y es como mucha gente se espanta al momento que escucha la palabra de santería. Dice, es que es satánica, es que es mala, es que algo malo me puede ocurrir. O esta parte que ahora veo en los comentarios, muchos de ellos diciendo de los espíritus o de los muertos, que no hemos tocado ese tema y que me gustaría que entráramos. ¿Cómo es posible que alguien pueda traer un muerto y que ese muerto te ayude y Es te que eso proteja? ¿Cómo es? Yo No puede. quisiera decir Sí, una Babalao. cosa, para que no... Sí. Es que son temas que
hay que tratarlos y ser muy puntual. El muerto Sí. no es únicamente una derivación de otra religión que vino de África, que es el palo mayombe. Eso no es únicamente que tiene que ver con el muerto. El muerto, en la religión yoruba, ¿no? Realmente donde viene esto, porque otra cosa es el Congo, por eso ahí se llaman Congos, tiene que ver con nuestros ancestros. Es decir, todos derivamos, venimos de alguien, es decir, nuestros abuelos, bisabuelos, esos son nuestros ancestros. Sí. Y eso también está permeado en nuestra cultura, en nuestra identidad como sociedad mexicana. Tan Claro. es así que el Día de Muertos está también catalogado como patrimonio de la humanidad, señores. Entonces, y eso también viene desde Roma. Si vemos vamos a hablar de libros, al señor que le gustan los libros, ¿no? Al compañero. Pero sin salirnos del tema. sin Dice salirnos usted del de tema, por favor. Coulanges que en un momento dado, cuando uno se casaba, ¿no? Ahí viene la palabra matrimonio, se casaba, adoraba a un dios Lar. Y en un momento dado la persona que se casaba, vamos a decir con Juanito Pérez, ¿no? Ejemplo, pasaba a ser de la familia Pérez y tenía que adorar al dios Lar. Y cuando adoraban, y ahí viene la tradición que permeó después con la escolástica, desconocí aquí el compañero, viene de que se tenía que entrar en brazos la mujer del hombre a la habitación y se adoraba al dios Lar y se comía un pastel o un pan. Y ese acto se llamaba conferraxio. De ahí viene que la religión católica, cuando se casan, o también al momento de tomar la hostia, es el conferraxio que se hace de adorar al dios Lar. Eso viene ahí y se adoran a los ancestros, al linaje, porque pasa a ser de la manus, por eso ahí viene Que sería una parte de ese origen. de ese origen. Ok, ¿y No en es qué tanto momento- muerto que, Claro, que pero ¿en traiga qué ahí. momento entonces viene esta parte que a lo mejor es una leyenda, a lo mejor es un mito que hay en torno a la santería, donde se asegura, te voy a mandar a mis muertos para protegerte o te voy a mandar a mis muertos lo que pasa es para que hay- hacerte un daño? Lo que pasa es que hay una parte en una rama de la religión que se llama palo mayombe. Palo mayombe. ¿Vale? Donde en el palo mayombe se hace es que pacto se ve muy satánico, pero se hace un trato. ¿Por qué lo es? Es un trato que tú haces con un espíritu. Imagínate una persona que ya no la ve nadie, no le pone velas, lo olvidan, porque Claro, así es lo que claro. pasa. Sí. Entonces tú le das luz, le das su vino, le pones su comida que le gustaba. Obviamente ese espíritu se va a sentir agradecido con la persona. Entonces te empieza a ayudar. Obviamente sí, se pueden hacer cosas negativas, pero como bien lo decía mi hermano, el Babalao, eso es de ley. Yo no puedo hacerte algún daño si tú no me has hecho nada a mí. Ok. Pero obviamente, si tú me haces algo, los muertos obviamente van a responder, ¿me entiendes? Y podemos hacer alguna Claro. negatividad. Esto que acabas de mencionar me llama mucho la atención porque vemos en muchos mercadillos en todo México o en todo, yo creo que en muchos lugares de Latinoamérica, donde la persona dice, voy a ir con el santero para que me ayude, para que le vaya mal a mi expareja, para que le vaya mal a mi jefe. Pero sí se da entonces. Lo que pasa es que, mira, como en todo tipo de religiones Sí. y como en todo tipo de, hasta negocios y de todo, hay una cosa que es la charlatanería, ¿me entiendes? Hay mucha gente que se aprovecha de la fe de las personas. Sí. Fe. ¿No? Se aprovecha mucho de la fe. ¿De qué? Porque uno va con fe, al final de cuentas yo tengo una enfermedad, a lo mejor estoy mal o quiero hacer algo y nos va mal y entonces a lo mejor vamos a salir adelante, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay gente que se aprovecha de esa situación. Claro. Y entonces ya te empiezan a estafar o sacar dinero, Exactamente. situaciones, o sea, también como en todos lados. Y en Sí. otras religiones también se ha dado, ¿eh? Claro, en sí, la claro. católica también se ha dado. Esto es de manera, esto es de vemos manera con- general. Con ¿no? la historia y está Claro. documentado con lo de Maciel. Claro, desde luego. O sea, esto no es privativo nada más de ustedes o no, sino Además, esto es no, de eso manera es general. todos lados. Bueno, no hay malos Claro. ni buenos religiosos. Lo que hay Sí. son malos religiosos. En cualquier índole. Sean católicos, musulmanes, budistas. Es como lo que ateos. comentaba aquí el compañero, ¿no? Que decía de que de la gente que a lo mejor se dedica a cosas negativas, ¿no? Ahora, la gente que a lo mejor secuestra, roba, ¿me entiendes? Todo ese tipo de situaciones, que ya lo agarra como para protección. Claro, porque nos damos cuenta, Chuy, Guillermo, que realmente hay una percepción de la sociedad
que cuando vemos que hay un operativo por parte de las diversas fuerzas del orden en la República Mexicana, pues de repente entran en algún operativo y ven un altar o ven cosas de la santería. Y ahí dicen, los santeros son los culpables de todo o los que le están dando una protección al crimen organizado. Sí. Y pareciera que es un blindaje al momento que utilizamos esto, Guillermo. Sí, bueno, creo que eso viene más por la parafernalia que utilizan, ¿no? Sobre todo por los sacrificios de animales. No estoy seguro creo que cada santo o cada deidad, como lo quieran llamar, no estoy bien ubicado como conservan ustedes, pero creo que cada una tiene un animal preferido, ¿no? Algo por el estilo. Hay varios animales. Ok. Sí. Pero al fin y al cabo, pues la cuestión es, yo prácticamente consideraría innecesario un sacrificio. Lo que de pasa este es que tipo. también volvemos a las malas prácticas. Si vemos, y tú lo mencionabas hace un momento, compañero, porque la gente ha resuelto problemas. Están en un país tan pobre como Cuba, que a veces no hay luz, ellos resuelven con ¿Cuántos comer. problemas siguen teniéndolos? Si apenas tienen para comer, ¿tú crees que van a poder sacrificar a un animal? Lo que pasa es que hoy en día, con esta bien utilizado de hecho, el era lo adjetivo que quería calificativo, aterrizar, que esta no es nada. parafernalia que viene a dar, ¿no? Lo dice Maquiavelo, ¿no? Al pueblo darle, no en términos despectivos quiero decirlo, ¿eh? Al pueblo tienes que darle pan y circo. Y en los cubanos, al pueblo dale muela y eso te va a dar. Entonces, a veces eso pasa por una mala educación religiosa. Okay. Pero lo que Porque yo el iba yoruba con lo de- realmente pasa un proceso de educación desde que nace, cuando le dan su ceremonia, ¿no? Ya le dicen cuál es su destino. Un yoruba originario pasa 7 años de entrenamiento para ser santero, para ser balao, para hacer, y se entrena, y yo lo he visto. Yo he resuelto problemáticas con un vaso de agua, una Claro, cosa eso lo dice blanca. Juan Iroso. Ok. Hay un signo en nuestra religión Oscar, que dice sí. que con una vela, sin necesariamente estar sacrificando un animal. Hay Ah, un no, término, claro. hay un No, y término. sobre todo la fe. Hay Sí. un término La fe. que Sí. acuña la antropología, porque aquí, mira, podríamos decir, bueno, pues no sirve la religión en el sentido de que no cura los malestares de Cuba. Pues tampoco la ciencia nos dejó 2 bombas. Así Sí, es. nos dejó, o sea, si nos ponemos También en ese vacunas. tono de simplismo, pues vamos a encontrarle siempre 3 pies al gato. Pero Claro. hay algo bien interesante que se llama eficacia ritual. ¿Esto qué pasa? Tú tienes un caos en tu vida y ese caos es imposible de ordenarse, imposible. Claro. ¿Sí? Entonces el ritual, eso yo lo digo con todo respeto, hermanos, ¿eh? O sea, el ritual lo que hace es que si tú tienes necesidad de ritual, o sea, si realmente estás en una situación límite, que le llama la psicología, ¿no? Experiencias límites, situaciones límite, y te ofrecen ese ritual, el que sea te va a ayudar. A eso se le llama eficacia ritual, ¿sí? Entonces sí tiene una utilidad la religión en términos sociales, no científicos, ¿sí? En términos sociales sí que la tiene, ¿sí? A eso, esto lo saco a colación porque si vamos a comparar ciencia con religión, nos va a dar las 3 Y no vamos a y tener no vamos una- a entender. Claro. Sí, porque no tiene nada que ver una con la otra. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí sí la eficacia ritual funciona. Ahí sí, para que vean. Y está demostrado. ¿Sí? Está demostrado que la persona hace una suerte de placebo, si lo queremos llevar al Claro. terreno de la ciencia, hace una suerte de placebo y efectivamente le sirve. Por ejemplo, esta situación de las experiencias límite en las personas que son delincuentes. Yo me llevé una sorpresa porque yo pensaba que era el culto a la Santa Muerte y la santería, sin afán de ofender de nuevo, los que primaban. Pues resulta que no, resulta que es San Judas Tadeo. Ah, Y Claro. entonces ahí, estadísticamente, ¿qué está pasando? Ok. Perdón. A ver, Chuy, perdón, como Sí. una nota. A ver. La iglesia católica no es sincretista. La iglesia católica en todos lados y en todas las épocas, 2000 años, y en todos los lugares donde se para, dice la misma doctrina y no se acomoda. Perdón, Sí, dale. perdón, digo, si has estudiado eso, ve cualquier pintura, Ajá. sea de Italia, del siglo VI, de España, del siglo X,
no, más adelante, del 14, de Inglaterra Ajá. del siglo XV, Ajá. de México del siglo XIX, vas a ver exactamente lo mismo. La Iglesia Católica ha enseñado siempre, en todos los lugares, la misma fe. No es sincretista. En esto, discúlpame, te equivocas. Y también te equivocas, porque este es un error moderno, de decir, ¿es esta religión mejor que esta? No. A ver, perdón. Esta religión, porque esto nos lo dice hasta el sentido común, esta religión es verdadera necesariamente, por lógica. Todas las demás son falsas. Sí, Qué bonito. claro. A ver, si estudias tantito filosofía, ¿A cuál? te ¿A vas los a dar griegos? cuenta, no, te das cuenta de que no hay 50 dioses y que no hay 50 religiones que sirven a 50 dioses. Si estudias No, filosofía, el genio humano ha alcanzado desde Aristóteles, inclusive antes, decir, no, a ver, por favor, no me salga que Zeus y bla, 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 bla. Eso es totalmente ilógico, es contrario a la inteligencia. Desde entonces se sabía, la discusión entre ellos era más bien, ¿cuál es la religión verdadera? Porque no todas pueden serlo al mismo tiempo. Y es por eso que yo discuto con ellos, porque ustedes dicen que es su religión. ¿Saben que no han hecho los de su religión, que sí hemos hecho los católicos? Que a dónde vamos decimos nuestra fe y no la ocultamos. Es Ellos más, tampoco. los apóstoles. Ellos tampoco. Ah, claro que sí. A ver, perdón. Tan solo con el atuendo que ¿Quién tienen es no están Santa Bárbara? ocultando. ¿Quién es Santa Bárbara? No es... No, no, ¿Con qué lo no sé, ocultaron? con Chango. Con Chango. O sea, no es de Chango, es... Sí, pero eso viene de los ¿Para esclavos. qué? A ver, es que ahí No me estás vayan a equivocados. decir Estás nada. equivocados. Edgar. Está Porque súper- todo viene súper por una. cerrado, ¿Cómo qué aprendiste bárbaro. todo lo que sabes? Sí, Por ya, se libros, volvió por la súper- historia. Es lo mismo con la religión. Nos van enseñando, nos van dando una Y guía. entonces- O sea, la no, realidad es. y llegas tú ahí a una bifurcación. Aprender. Y ahí llegas tú a una Mira, bifurcación. te puedo Lo decir, que fíjate estoy en el haciendo catolicismo, ¿qué realmente es verdadero. Escúchame en los Esa es la catolicismos. pregunta. A ver, vamos a escuchar a Edgar. Escúchame, en el catolicismo, yo he visto a personas que van en la calle diciendo, Dios mío, por favor, ayúdame. Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿por qué cayó esto? O Dios mío, ¿por qué llovió? Dios mío. Para todo es Dios. Entonces no hay respeto. Tú dices que te enseñan, sí, pero entonces que enseñen bien. Yo creo en Dios, sí. Y sé que existe Dios, sí. Sí lo creo. Y sí sé que existe. Pero no lo tengo que mencionar a cada rato. Y en nuestra religión hay reglas. Hay Claro. reglas. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a obtener lo que buscamos. Si nosotros nos salimos por la tangente, lo que decíamos. y tu religión- y tu religión te lleva a Dios? Escúchame, hasta el mismo gobierno, escúchame. Hay hasta ver, gobernantes, hay personas que han estado en la religión y fíjate lo que te voy a decir. Lo acabamos de decir hace un momento. En todas las religiones existe también el mal. Nosotros no venimos a poner el mal. Hay personas que sí lo hacen. Es la realidad. Lo hacen y se ocultan en cualquier Claro, que religión. no cumplen con esas reglas que ustedes no, han y aparte mencionado. eso de- Ahora, de- en de- todas las Claro. religiones No. es el mismo Dios. No, Quiero de que ninguna manera. entiendas, No, claro de que ninguna sí. manera. Claro que sí. De ninguna Claro manera. que Oye, sí. no, espérame, discúlpame, Todo te lo lleva demuestro. un- A ver, Te lo Abraham, demuestro. vamos a escuchar a a ver, Abraham. a A ver. ver, Abraham. Tu Dios es todopoderoso, eterno. Es creador de todas las cosas. Claro, Claro. Sí. ¿No? Inmenso, sí, Jesucristo. perfectamente. Perdón. Jesucristo, el Hijo de No, Dios. no. Yo te estoy hablando de tu Dios, de tu religión. Te vuelvo No metas a nuestro repetir, Señor no, porque Él es que el es Dios tuyo, verdadero, mano, porque el cada creador de la Iglesia religión es Católica. llamado de diferentes formas. Eso se llama, señores que nos están viendo, A ver, eso ¿cómo se lo llama dice? sincretismo religioso. Escúchame. Eso demuestra, así nada más por ese argumento, la falsedad de su religión. Edgar, te escuchamos. A ver, Edgar. No, Edgar, a ver, Edgar. por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿cómo llaman a Dios? Religión falsa. Jehová. Religión Pero falsa. se siguen por una misma, por un mismo Dios.
llamado de diferentes formas. De ninguna Ahora, manera. que todos oculten en las religiones lo negro, lo oscuro, es muy independiente a los que realmente quieren llevar una religión bien. A ver, no, Esa es la es que no realidad. ese es el punto que discutimos. Yo puedo ser mal católico, Ujú. pero eso no afecta a la doctrina católica, aquello que sabes que debes de hacer, que te lleva a Dios. Claro, Y que es verdadero. Para eso tenemos inteligencia, claro. para conocer lo verdadero. No pongamos el ejemplo de el bueno y el malo de cualquier religión. La doctrina. Mi pregunta, la repito, ¿tu religión te lleva a Dios? No me digas a nuestro Señor Jesucristo, porque a Él, yo te lo puedo decir, y sin ser teólogo y sin ser nada, no te lleva. A nuestro Señor sabemos, la Iglesia Católica lo enseña, no le gusta lo que ustedes hacen. No te lleva a Él. No. La pregunta es, ¿a quién te En lleva? el catolicismo también existía El sacrificio. el sacrificio. De ninguna Es que por ejemplo, a mí no me Del gusta otro hablar lado. tanto del sincretismo porque es algo ya obsoleto, La arcaico, Iglesia Católica que sirvió para su no momento. es Ok. sincretista. Pero también en la religión católica existían los sacrificios, señoras y señores. Y se lo puedo también decir, también cuando un sacerdote, no voy a hablar de dogmas, cuando un sacerdote pasa por la situación de que se consagra como sacerdote, le matan unas palomas y ese paño con el que se ha descubierto, va y se lo, cuando la Discúlpame, madre... yo he estado en ordenaciones sacerdotales y eso lo debe no dar. es cierto. Bueno, les preguntan acerca de los sacrificios de animales y con esta pregunta encierro muchas de las que van en el mismo sentido, que si los sacrificios de animales es real y qué hacen con la sangre y para qué, cuál sería la fuerza de sacrificar un animal. Claro, en este caso no se le llama sacrificio. A nosotros los yorubas se le llama inmolación, porque lo dije en anterioridad, Sí. es una inmolación en la cual un ser vivo, sea planta, animal, ser humano, tiene un alma, para nosotros los yorubas se llama emi, tiene un cuerpo físico, ara, y un ori, es decir, la cabeza, tiene parte de una inteligencia, ¿no? Ok. Y entonces el sacrificio, ningún sacrificio, un babalao o religioso que se apegue a las normas va a sacrificar un animal porque se le antoje. No debe de ser así sin antes consultar a los oráculos. En el caso de los santeros, pues es el oráculo del Merilugún, el caracol. En el caso del babalao sería el ópele o écuele o dafar, es decir... Sobre ese asunto tengo una Guillermo. duda. Es más que nada una curiosidad. ¿Sí se lleva alguna especie, no sé, de protocolo para evitar que sufra el animal? Sí, o- claro. claro, Al es- momento para de eso hay se rezos hacen también. cantos. Y al Cantos. momento de cantos... ¿Y por con esos cantos ya no le duele? No, en este Oh. caso se va haciendo un canto para que Olodumare, eso también viene de otras culturas, por ejemplo, las culturas occidentales. Por eso es lo que también yo estaba de acuerdo con Jesús, de que no todo es Aristóteles. Aristóteles y todo lo que decía aquí, compañero, sirve para la cuestión occidental. Pero hay también en un momento dado otras filosofías, como la china y la hindú, que hablan del alma y que esos animales, al momento de ser sacrificados, van a pasarse. Eso lo vemos en la India. Por eso en la India es la última etapa de la reencarnación, ¿no? Para esas creencias, para pasar a un ser humano. Por eso es sagrado ese animal. Para nosotros también. El sacrificar cierto animal no nomás es por gusto, es por la energía que tiene ese animal o que representa. Y ese espíritu que vive dentro de ese animal se eleva y Olodumare toma en cuenta que él ya purificó y puede reencarnar a lo mejor en un ser humano. ¿Hay dependiendo- aprovechamiento Perfecto. de ese animal? Sí, por ejemplo, en Cuba sobre todo, esa carne que de aquellos animales, pues es la que se comen a final de cuentas, ¿me entiendes? Ok. ¿En México sucede lo mismo o no? También se hace también. Sí, sería un Pero desperdicio. tiene no, un porque no se significado, desperdicia. más allá de que se desperdicie, ¿tiene un significado especial? Claro. Claro. Sí, en el Odun, es que aquí hay que hablar de signos, ¿no? Sí. En el Odun, Otura Dacoy, Otura Ofun, establece que nosotros al momento de sacrificar, hacer una ceremonia grande,
sacrificar una inmolación, nosotros invitamos a demás religiosos, Claro. ya sean babalaos, santeros, que se sienten a la mesa después de hacer las simulaciones para diferentes rituales. Sí. Y le estamos agasajando de esas carnes, de ese iré, que es como, no me gusta utilizar bendición. el término suerte o bendición, Sí. esas carnes. Porque siempre y cuando también es importante, para no dar pie a malas prácticas, las personas no se hayan limpiado con esos animales. Porque si las personas se han limpiado con esos animales, el animal absorbe, por medio de los cantos, absorbe esa situación Y ya no se lo pueden comer. y ya no se lo puede comer. Ah, ok. Ok, perfecto. Perdón. Sí, Abraham. Sí, yo diría, mira, y eso es para las Sí. personas que nos están viendo. Nos acaban de describir el ritual satánico de pe a pa. Nos acaban de decir, todos lo escuchamos, Es la vegetariano. más alta superstición que existe. Nosotros no nos Pero- comemos el cuerpo de Dios y, no. y la sangre con el vino y la hostia. Pero por supuesto que sí. ¿Y Por no es supuesto canibalismo eso? De ninguna manera. Entonces no come Te carne, voy a usted decir es por qué no. vegetariano. No, no, no. Sí, Te voy vamos a decir- escuchar a Abraham. Abraham, sí. te explicaría la doctrina católica, pero no hay tiempo. Lo que sí te puedo decir es, por lo menos filosóficamente, por lo menos, demuéstrame que la energía del animal Ah, bueno, sí. se va contigo. Demuéstrame, filosóficamente hablando por lo menos, porque materialmente no lo puedes hacer. O sea, tú no ves la energía. Ah, mira, ya se me pasó, ya estuvo, ya peso más, ya estoy más gordito. A ver, perdón, no es, Es que cierto. Tal vez el animal no, compañero. Es que no pero se le estábamos pasa la hablando energía del también animal, sí. hace un momento del alma, de lo que decía alguno de nuestros televidentes, Sí. que ve y que ciertas personas cuando mueren dejan de pesar cierta cantidad, No, 21 es gramos. cuento, Ese lo es ves el en las alma. películas. No. Lo ves en Está las películas. cientificado. O en Los 21 científicos gramos, ¿no? bastante tarados. El alma es espiritual, no pesa, no tiene volumen, no tiene masa, no lo puedes identificar con los sentidos, no lo puedes medir con qué. ¿Cuántos voltajes tiene el alma? A ver, ¿cuál es el voltaje? Me parece ¿O cuál que es la también lo de los corriente? O sea, 21 gramos a que ver, se pierden es por, hombre. por deshidratación y otros fenómenos. A no ver, propiamente perdón, por- perdón. Abraham, sí. Estás hablando que el alma es espiritual. No vengas ahora a decir que entonces tiene un peso. Demuéstrenme, por favor, que la energía, no sé qué tipo de energía, nos lo explican, la energía del animal se le mete, no sé cómo. No, A la no persona. se le mete. A ver, ¿Cómo Simplemente, es, Oscar? aquí lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos una creencia que nosotros cuando llegamos a morir podemos reencarnar, nos quedamos con cosas pendientes, como por ejemplo las personas que se mueren en accidentes, Ok. ¿ok? Sí. Que se quedaron con pendientes a lo mejor de darse, a lo mejor despedirse de alguien. Eso Que es de algo, todo que mundo. algo lo retiene acá. ¿te O lo refieres? Dumare lo que nos hace es, al final de cuentas, es darnos la oportunidad de borrar cualquier situación o algo negativo que hayamos hecho en esta tierra, reencarnando en un animal. Ok. Obviamente es un animal de sacrificio. Ahí nosotros ayudamos a alguien más a quitarle lo negativo. ¿Para qué? Para que la persona abra los caminos, para que la persona se le dé la salud. Y entonces nos los limpiamos con ya sea un animal, un gallo, una gallina, dependiendo de una paloma, se le sacrifica y entonces Olodumare nos da la gracia de que estemos saldados para poder el día de mañana volver a tener otra vida. ¿Me entiendes? Ok. No Perfecto. nos lo Eso has sería, demostrado, perdón. No nos Pero lo es has que no sé, demostrado. ¿cómo te voy a demostrar que es que no se mete la energía de un Entonces, animal? ¿cómo sabes? Eso a través de una limpieza. Y volvemos A a, ver, eso, perdón, a perdón. lo del ¿Y principio. cómo Volvemos a la cuestión que es dogmática. ¿Y cómo sabe que entonces Claro. la Virgen María es virgen? Bueno, a ver, pero en durante este el caso parto? Es algo vemos- dogmático, algo que no se Claro. puede demostrar. A ver, vemos en este caso, a ver, usted que nos mira también en sus casas, es todo lo que ustedes traen, son las creencias, son los Así hechos, es. son las reglas que nos están describiendo. Por el lado de la Iglesia Católica, desde luego ya nos has dado una cátedra de todo esto que No. deberíamos de saber, pero que nos queda claro que
En muchas de las ocasiones, ya sea la religión católica, ya sean los santeros o cualquier otra religión, siempre va a haber personas que van a abusar, Chuy, Guillermo, Claro, que van a abusar de esto, sea de uno, Sí. sea de otro bando, como quieran verlo, pero siempre va a haber. Pero hay personas que llevan acorde a sus reglas, a sus Yo pe- creencias, todo, Chuy. Yo por eso preguntaba sobre si se aprovechaba en el ritual el animal. Sí, la carne del animal. Exacto. Ajá. Porque yo difiero de que sea un ritual satánico, ¿no? Igual yo. Porque entonces cuando hacen barbacoa, pues también es un ritual Claro. satánico. Exacto. Claro. Incluso- Es exactamente. Chuy, seamos, Debería ser doble moral, sí. Perdón, Chuy, seamos Las honestos. carnitas también son satánicas. Nadie ofrece ese sacrificio a un dios imaginario. Todo el mundo agarra, lo corta y ni siquiera lo haces tú. mire, Lo hacen en un rastro. Los dioses y no tú son nada más imaginarios cortas en la sí. tierra. No, por Eso es favor. especismo. No es. Se llama especismo. Ok. No, por supuesto que no. Muy bien. Todo esto nos llevaría entonces, a ver, creo que aquí llegamos con todo lo que nos han mencionado, a algo que se mencionó al principio, y lo retomo. Una falta de espiritualidad en la sociedad actual que antes se concentraba en la Iglesia Católica y de repente como que vemos que surgieron muchos movimientos Sí, un religiosos. montón, sí. Vemos la santería, el culto a la Santa Muerte y ahora lo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, Claro. los altares al demonio. Ah, sí. Que esto veo que es una mezcolanza ya de muchas cosas. Sí, Abraham. porque ya ahora ya Así- lo así, que traen Oscar. es que llegan a un lugar y ya tienen su Santa Muerte por un lado, su demonio por otro lado, santos de la regla de Ocha por otro lado. Así es. Entonces también son cosas que también no puede estar mezclando, ¿me entiendes? Claro, minutos atrás mencionaste que esto lo estaban viendo como una moda. Si, Sí. si lo están viendo como una moda, quiere decir entonces que es una religión de ustedes, que está evolucionando y que se está adaptando a las necesidades Lo que del pasa momento. aquí que, mira, ahorita con lo que está de las canciones, los narcocorridos y toda esa situación, es lo que están dejando a la religión. Porque, fíjate, yo tengo 25 años en esta religión Sí. y no se veía mucho. Ahora ya todo el mundo lo ves con collares, haciendo cosas y precisamente como comentaba, lo están ocupando más, pero ya como para cuestión de delincuencia, ¿me entiendes? Claro. Ya no como religión, como un modus vivendi. Que sería como una especie de protección o decir yo estoy protegido. Claro. ¿Sería, Edgar? Para el modismo sí, pero como religión real, no, todo tiene un Sí, porque sentido. vemos que en muchas de las ocasiones es como para presumir. Y entre más collares y más colores traiga, digo, hay ocasiones que hay jóvenes que llevan mucho en los brazos, en el cuello. Y yo no sé si tenga un significado. Claro, llevar y tanto. cada uno de, en este caso de los eleques, porque así Sí. se llaman, cada uno de ellos es un santo diferente, pero Ok. no nada más es de llegar y colgártelo, a ver, me gustó este color y me lo cuelgo. Ok. Lleva un procedimiento, llevan días de preparación, lleva O muchísimas sea, cosas. como acabas de mencionar, me quedo con esa parte. No es de que tú lo veas bonito y digas, ay, este se me ve muy cookies y me lo voy a poner yo. Así es, Porque no. hay ocasiones que veo a Sí. personas así, muy tatuadas, Uah. se ve que hacen mucho ejercicio y con una de collares y van caminando, bueno, que no caben en las calles. ¿no? Es así, es real esa claro, imagen. Sí. Pero realmente también es de un fenómeno social y cultural. Por eso el religioso, vuelvo y repito, para el babalao, yo hablo desde Sí. mi perspectiva, el babalao tiene que ser, debe de estudiar teología, sociología, historia. Y dentro de la historia cubana, en un momento dado, sobre todo en los 50, era catalogado como un tipo penal. La religión tenía que ser oculta. Pasaba el fenómeno Ok. anverso de lo que hoy sucede en nuestra sociedad. Entonces tenía que ser oculta. Por ejemplo, las grandes babalaos como Miguel Espadrón Udicá, Bae, Bernardo Rojas y Tentendí, tenían que ocultar sus ideas, huileques, en cadenas, porque era catalogado un tipo penal. Cuando en un momento determinado vemos eso después de la Revolución Cubana, hoy hay un impuesto en Cuba, hay países que empiezan a cobrar impuestos si saben que vas a hacerte una cuestión religiosa, porque ya lo ven como una cuestión... Un negocio. Negocio. A ver, Un grandísimo negocio. Oye, pero, perdón, Sí, se Abraham. tenían que ocultar.
¿Por qué? Pues porque Porque era catalogado de un penal. Si yo le digo, todos los que traigan corbata café es un tipo penal, usted rápidamente se va a quitar la corbata porque va a ir a la Y cárcel. esta pregunta es justamente ok. para los que nos Sí. escuchan. Cuando se fundó el cristianismo, la Iglesia Católica, estamos hablando del año 33, 34, de nuestra era, ponle 3 más, 3 menos. Nerón, para el año 60, manda una persecución porque eres cristiano. ¿Y qué hicieron los cristianos? Ay, vamos a ocultarnos y no hablemos. No, no, por supuesto que no. Los primeros que pusieron la Yo cara sí le fueron- voy a decir Perdón, cuáles fue. discúlpame. Yo le voy a decir Voy a teológicamente seguir. cuál Te fue un voy a- fenómeno te voy a- así como el que estás te voy a diciendo. decir- Cuando el Señor Jesucristo muere, y eso está en un modo ni fue llamado Salfor Bello para los que Perdón, les gusta el si- sincretismo, si conocieras a dice nuestro ahí Señor, que cuando murió, serías católico. en un momento determinado, Sí. los que descubren que ya no está Jesucristo fueron las mujeres. Y todos los apóstoles que en ese momento se escondieron en cierto momento porque Claro. tenían miedo, porque Ajá. también iban a pasar. Ahora síguele, Pedro lo negó 3 veces. ahora síguele a la narración del Evangelio. Síguele. Ya te Pedro lo quedaste, negó ok, 3 muy bien. veces. Síguele, ¿qué sigue? Pedro ¿Qué lo sigue? negó 3 veces. Tenía miedo Pedro de que le Estamos de pasara acuerdo. lo mismo. Tienes que toda la razón. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué Que sigue en la suelten a narración? Barrabás, decían La los narración sigue que se cumple la promesa que nuestro Señor le hizo a los apóstoles de enviar al Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, la actitud cambia. En un día bautizan a 5,000. Y entonces a San Pedro y a San Juan se los azotan por andar enseñando a nuestro Señor. Los azotan Anás y Caifás. Todavía no se mueren. Después todos los apóstoles son mártires. Los matan por ser cristianos. Y hay una persecución, Que se ocultaron. 10 grandes persecuciones del Imperio Romano. El ejército más poderoso de ese momento se le fue encima a la religión qué venía católica esto? y no la pudo acabar. Esa Pues es la ellos diferencia, tampoco, mira, aquí los tenemos. esa es la diferencia entre nosotros. Nosotros no nos Nos estamos escondimos. entrevistando. También se escondieron. Perdón, nosotros no nos escondimos. Ahí hay, en 300 años de historia, 10 millones de mártires. También se cristianos. escondieron, están las cartas Perdón. de Pablo también como Ok, apóstol. muy bien. Eso demuestra la falsedad de tu religión. Yo lo que digo Sí. es, puede haber malos santeros o personas que lo toman como una moda, ¿no? Como, Claro. como dice. Claro. O para Johannes. sacar dinero. Y a esos los hacemos a un lado. Yo digo la doctrina, no las personas, la doctrina. Por eso preguntaba, ¿tu religión te lleva a Dios? Sí. Claro. Sí, Y a ver, entonces, si su doctrina no está mal, y entonces la doctrina católica dicen dejar que los niños se acerquen a mí porque de ellos será el A ver, reino de los cielos, porque hay tantos padres tiempo fuera, tiempo pederastas. fuera, porque ya va a acabar, ya va a acabar el programa. Perdón, si tú dices nuestro Señor, Si nos hace tienes falta que decir tiempo, nos católico. extendemos. Tienes que decir católico. Y Es tú no para eres efectos católico. didácticos. O sea, dígame usted, si ¿por qué la doctrina? Usted dice que la doctrina yoruba está mal, porque su doctrina que dice que el reino Dejar de que Dios de los niños, dejar que los niños se acerquen a mí, lo dijo su Dios, Cristo, porque tantos representantes, porque el sacerdote católico es un representante de Dios en la tierra, abusan de los niños. Pederasta. ¿Sí sabes qué significa eso? Perdón, ¿sí sabes qué significa? Dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí sabes qué significa? Sí, ¿Sí sabes qué quiso decir nuestro Señor con eso? Sí. No es cierto. Dime qué significa. ¿Qué? Te digo la interpretación A ver, de dinos, los que dinos. Sí. es para que tú puedas ir al cielo. Tienes que volverte así, inocente, sin malicia. Tienes que volverte de Usted esa me está dando la manera. razón. y ¿Cómo por los qué entonces? representantes máximos de la religión católica pueden tener Discúlpame, tanta malicia? Marcial Maciel no está en el cielo. Y si acaso. ¿Cómo lo si comprueba? está- ¿Y si cómo lo está- Te voy a hacer una prueba. Bueno, ya aquí. Sí se puede. Ahora pregunta. tenemos a 5 contra 1. Sí se puede. Sí se puede. Cuando él se murió, renegaba de Dios. Terminó diciendo cualquier cantidad de blasfemias. Entonces, bueno, maestro, ¿tú serás sacerdote?
habrá sido dirigente de una Claro, orden claro. religiosa. Muy fuerte, sí. Muy bien. Pero tú como persona estás desdiciendo toda la doctrina católica. Y así, no se gana. Pero no es el único. Ah, no, por Ha habido, supuesto que no. ha habido muchos casos Por de que supuesto que también. no. Por supuesto que no. Y estamos yendo a los principales heresiarcas, los principales cismáticos, habían sido católicos. Pues, eran malos. Por supuesto que sí. En todas las religiones falsas hay malos católicos. Eso es seguro. Entonces la suya también es falsa, porque Claro. entonces hay malos religiosos También. que no siguen la Y doctrina. entonces, tiene razón. Por eso tiene razón en que hay malos religiosos. Por eso yo te digo, hacemos a un lado a las personas, porque si no yo me fijo en los que decía Johan, que andan así, y esos son Que andan- ustedes. que andan y ustedes van a presumiendo. decir, no es cierto. Bueno. Es tu que yo digo doctrina- que no hay tu mala doctrina. religión, sino malos religiosos. No, Practican. hay mala Claro, religión porque tu claro. religión no me lleva al cielo. ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo Tu sabes que así, así? religión ¿Cómo no me sabe lleva que al usted cielo. va a ir al Y cielo ese cuando sí muera? es el punto de discusión. ¿Cómo usted sabe que va a ir al cielo cuando muera? Y ese sí es Pues el mira, si punto se de pone discusión. así San Pedro le hablo porque le hablo. Bueno, muy bien, pues ahí está. Es cara a cara la noche del debate. Usted que nos mire en casa, desde luego es un programa en vivo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México hacia toda la República Mexicana. 3.3 Maussan Televisión, televisión abierta. 485 en Easy y a través de YouTube en el canal de Maussan Televisión. Los invitamos para que ustedes sigan ahí. Veo muchas preguntas acerca de por qué utilizan huesos humanos o por qué se utilizan dentro de la santería huesos humanos. Oscar. Eso es de una rama que se llama palo mayombe, Sí. ¿vale? Como bien te repito, al final de cuentas, esa rama es un culto hacia los ancestros, ¿vale? Pero simplemente al final de cuentas, nosotros tenemos la creencia que cuando a una persona llega a fallecer, obviamente el alma, como bien te dice, a mí se va y simplemente es como como otro instrumento más, ¿ok? Que eso, al final de cuentas, nosotros hacemos un trato con esa persona, con ese espíritu, le damos nosotros de comer, nosotros lo cuidamos. Obviamente todo eso se tiene que preguntar, no nada más es de llegar tú y agarras uno y te lo llevas. Claro. Eso lleva sus ceremonias, ¿vale? Que se le preguntan si quieres, si no quieres la espiritualidad, ¿ok? Y a través de eso conformamos una situación que se llama prenda o ganga, ¿vale? Que es como en esta rama de la religión, es nuestro empungo, ¿vale? Nuestra divinidad, digámoslo de alguna manera. Ah, ok, muy bien. ¿Esos huesos de dónde los sacan? ¿De un panteón? Sí, claro. ¿Se los roban? No, dependiendo. ¿Depende de qué? Por ejemplo, si puedes tener a lo mejor un familiar, alguna situación, eso ya también puede ser también el que lo puedes ocupar. Ok, muy bien. Abraham, culto satánico. Tú lo acabas de escuchar. No sé. Sí, toda esta superchería, en el mejor de los casos, toda esta superstición y culto entre pagano y que raya en lo satánico, siempre ha sido reprobado por la iglesia. No lleva a Dios, conduce al demonio. El demonio sí se esconde bastante bien y te hace creer que sí, que no hay ningún problema, que sí te voy a ayudar, pero es una religión en donde a él le tienes que dar culto. No importa qué te pida, no importa. ¿Eh? Así sea como él lo acaba de decir, yo no lo dije. No importa qué te pida, tú vas a ir y lo vas a hacer. ¿Tu religión te va a llevar al demonio? Sí, claro. Y eso es lo que yo digo. Lo que pasa es que Y perdón, para los que nos están viendo, Sí. dijimos al principio del programa, vamos a demostrar que esta es una religión satánica. Ustedes lo escuchan. no, porque aquí Oscar. lo único que se inmolan a final de cuentas son animales. No vamos a matar. Desgraciadamente, como bien compartía el compañero, lo de Ángel de Jesús Constanzo fue la situación, ¿vale? Y de Sara Aldrete. Ahí fue una situación donde que como a final de cuentas él tenía hijados que eran narcotraficantes, agarraron su rancho
como una fosa común, Claro. ¿vale? Pero sin embargo no se sacrifican aquí humanos, se sacrifican animales, ya les O explicamos sea, lo el normal porqué. son nada más animales. Animales. Ok. No, aquí no, nada, No hay nada, personas. no hay otra situación. Y no es por gusto, Sí, todo Edgar. va sobre una lectura. No es de llegar y decir hoy porque me dio gusto a Changó le voy a dar... No, no es cierto. Incluso Va quiero por señalar lectura. una Avalado. cosa. Hay signos de Ifá, entre ellos voy a citar uno que se llama Obefunfulo, donde dice que no es necesario sacrificar las palomas, ya sea que en un momento dado se utilicen para que vuelen a lugares cerca de un lugar próspero, cerca de una iglesia. ¿Por qué de una iglesia? Porque ese es el sincretismo. O Ok. lugares donde se Sí. tenga cierta espiritualidad. Pero no necesariamente se tienen que matar. Hay signos donde dice, esos animales se les regalan a Diu, se llama Diu en la región yoruba, se le queda como regalo al babalá o al sacerdote. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, hoy con toda esa parafernalia, gente que no tiene las bases teológicas, filosóficas y de todo esto, tú le llegas y le matas a un chivo y entonces la gente es muy morbosa. Porque somos seres humanos y tenemos esa curiosidad. Y es que desgraciadamente yo creo que aquí la situación es que hay cosas que son ceremonias que no podemos estarlas diciendo, ¿me entiendes? Ah, ok. Son cosas que hasta que no las viva la persona no podemos estarlas compartiendo. Pero desgraciadamente ahora con lo que es la sancochería, con la gente que está agarrando esta religión por moda o para final de cuentas obtener un beneficio económico, Claro. ya hoy las redes sociales se está despilfarrando todo tipo de ceremonias. Acabas de tocar un punto bien interesante, Chuy, que es esa parte, Guillermo, de las redes sociales. Porque ahora vemos que a través de las redes sociales, en 1 minuto o en 3 minutos, te explican todo un ritual y te invitan a que lo hagas. Pero realmente no nos dicen cuáles pueden ser posiblemente las consecuencias de eso, Guillermo. Sí, bueno, personalmente creo que la religión perdón, la santería ha fallado un poco en cuanto a la difusión de este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado conocer un poco más sobre el panteón que la integra. Y fue algo que no me fue tan sencillo encontrar. Por eso en algún momento dado mencionaba... O sea, falta información lo que entonces. pasa es Creo en que, general. más que nada porque es un tema interesante. O sea, no porque quiera criticar o atacar en un momento dado satanizar, simple y sencillamente, si hay un panteón, tiene que haber un mito, tiene que haber historias de heroísmo, tiene que haber Claro. historias de... Las hay. Mira Pero lo que- a lo que voy es que no, al menos yo no encontré tan sencillo. Mira, ¿no? lo que pasa es que esta Oscar. religión todo es a través de la naturaleza, por eso también mucha gente le llama Panteón Yoruba. Pero de todas maneras estaría muy interesante poder conocer todas esas Lo que historias. pasa es que, volvemos a lo que decía, no Para mí recuerdo sí, ahorita a mí sí, como editor de libros, a mí sí me interesaría ¿Qué conocerlos. compañero Ok. decía, no recuerdo bien, que todo se transmite vía oral? La religión yoruba se transmitió también vía oral. De igual Entonces manera hay muchas podría- historias que Se deforman. se deforman, incluso en Nigeria hay cosas que se quedaron o cosas que se sincretizaron y que se parecen, precisamente. Y estaría interesante hacer como en un momento dado se hizo con Aradia, el Evangelio de las Brujas en Italia, que igualmente era de boca en boca hasta que alguien se decidió plasmarlo en Lo escribió. libro. Claro. O sea, Claro. en ese sentido sí sería Sí, bueno eso para poder- nosotros se llama pataquí. Ok. Que los pataquíes son las historias de los santos, ¿vale? Como Changó, de quién fue su mamá de Changó, que es Maselobí, y su papá, que es Agayú, y así cada uno, Batalá, Claro. todas esas historias. Pero solamente se queda dentro de su círculo. No, y sí hay- sí hay- Lo que sí pasa hay es que libros. es secreto, o sea, sí, pero como dicen por ahí los mismos religiosos mayores, Ifá es una sabiduría que se autoprotege. La persona no puede saber si no ha sido consagrada. Ok. Y, Perfecto. y se Chuy. liga con lo que estabas contando, Johanan, de que en redes, pues hay personas a las que se les hace sencillo tratar de explicar algo que es profundamente complejo Claro. en 3 minutos. A mí lo que me llama la atención, voy a recuperar esto porque creo que es el punto en el cual sí estoy en completo desacuerdo y es en el robo de restos. Ah, Eso, yo creo que ahí sí tenemos un problema. Ese sí, evidentemente, a todas luces,
no lo voy a bajar desde la religión, estoy hablando desde la ley. O sea, desde la ley sí que es un problema, ¿no? Incluso hay lugares como en Argentina que se le llama esoterismo criminal y está tipificado como profanación. Eso fue lo que entendí. Sí. Sí, claro. Es quizá, yo creo que el punto, el único punto en donde estoy en absoluto desacuerdo porque estás profanando. Es que esa Sí, es claro, una parte pero de la... también esa es hay que ver la esta es otra cara. rama. Oscar, Habría vamos a que ver la escuchar a otra Oscar. cara, por ejemplo. Es que esa Oscar. es otra rama. O sea, acuérdate que la santería o la regla de Ocha son 3 ramas. Ifá, que es lo que es mi hermano, que es Babalao. ¿Ok? Palo Mayombe, que es ya el rayado, la situación de las prendas. Que creo que es lo que más se conoce, ¿no? Que lo que es lo que la gente agarra más para las cosas ilegales. Ok. Ya. Y lo que es la santería, que es lo que nosotros trabajamos. La ¿Vale? La santería. regla de Ocha, los santos. Que ahí no hay nada de huesos, no hay nada de situación, todo es gracias. espiritual. Eso qué bueno que todos son, sí. Sí, no, Sí. todos son- A ver, esas- entonces esas- repítenos nuevamente esas tres es clasificaciones. IFA. que es los que son los babalaos, Sí. ¿vale? Está lo que es el palo mayombe, que ya es donde ya tiene los restos, Sí. las prendas y toda esa situación. Y está lo que es los orizas, lo que nosotros nos dedicamos, ¿me Santería. entiendes? Ya. Que es lo que somos lo que somos sacerdotes. Bueno, en este caso que yo soy Bauni Oriate, como me ha dejado que está de Yabó, mi esposa que está de Yabó, que están de blanco, tienen un proceso, ¿me entiendes? Tienen que andar 1 año de blanco, 1 año 7 días de blanco, y ya después de ahí, ¿por qué? Porque es depurarse de todo lo que han hecho, a final de cuentas, negativo en su vida. Ah, Ok, mira. perfecto. Creo que ahí queda muy Gracias, claro sí, esta está parte. súper Chuy. bien, sí. Muy Sí, bien. es que son ramas, son distintas, es la misma religión, está en conjunto, pero al final de cuentas son distintas ramas. Ramales. Pero ¿Entiendes? es la misma Ok, religión. Abraham. Pero es la misma religión. Eso es lo que a él, que no es religioso, no es religioso, No, para nada. le parece que el mandato de esa religión está mal. Sí. Él se está dando cuenta. Sin ser religioso, dice, oye, esa religión está... Espérate tantito. No toda la religión. Espérame. Es, Es que esa sí, línea, es la rama. esa línea, Puedes, claro. Es una por ejemplo, rama, te pero puedes es la misma meter, religión. puedes iniciarte en el palo mayombe y no iniciarte en la regla No de Ocha. importa, es la misma religión. Ese es el No. punto. Son ramajes. Son ramas. Ese Muy es bien. el punto. Ok. Bueno, ok. Pues estamos ya en los últimos minutos de cara a cara a la noche del debate. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que nos gracias a hayan ustedes. acompañado esta noche. Y bueno, pues me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una conclusión, algo breve, de favor. Oscar. Bueno, pues yo lo que les puedo comentar es que esta religión está muy satanizada por la situación de los animales. Así Nada es. más. Pero es muy bonita. Yo he visto muchas cosas milagrosas, de verdad. También no es magia. No creo que es de un día para otro, pero de verdad es algo que si te pones a estudiar es muy bonito. Y aparte cuidamos mucho lo que es la naturaleza. Ok. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas con gracias a nosotros. ustedes. Gracias. Edgar. Que no confundan, la gente cuando habla de santería ya lo ubica como algo malo, como Así es. algo prácticamente del diablo, por decirlo así. No, son ramales, son ramales. Realmente la santería, así lo dices, con santos. Es un conducto para nosotros solamente. Perfecto. Pues gracias, Edgar, por haber estado aquí esta noche. Gracias con por nosotros. invitarnos. Gracias. Eric, muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que la religión yoruba es un estilo de vida. No hay que llamarlo ya santería, eso se utilizó en época colonial, ¿no? Hay que hablar de las cosas como son ahora, ¿no? El secretismo es algo obsoleto y hemos ganado en extensión, señores, sí. O sea, cada vez hay más santeros, pero hemos perdido en profundidad, porque para ser santeros hay que saber hacer muchas cosas. Vuelvo y repito, hay que saber filosofía, teología, historia, antropología, porque eso es IFA. El religioso tiene que ser culto. Y esto no nomás es de gente malandra o malviviente. Sí, Hay sí, o que gente de repente te levantes un día y digas, hoy voy a ser santero, me voy a vestir y me voy a poner así, ¿no? Sí, y hay gente que incluso tiene una carrera profesional y es totalmente religiosa. Ok. Eric, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias. Gracias a ustedes. Chuy Campos, gracias. Pues fue muy interesante lo poco que pudimos escuchar de la santería. Es interesante. Hay que profundizar un poco más. Yo siento que el gran problema es el fanatismo y la sí. falta de Ah, sí información. mismo. Yo ¿Y la creo qué? que ¿Y la qué? falta de información. Sí. Yo siento que en ese sentido recupero mucho lo que decías hace Eric. un momento, Eric, porque no solamente un sacerdote, una persona integral debería de estar en constante búsqueda de las verdades, de las certezas que puedes adquirir a lo largo de tu vida cotidiana y que lo integran así. Yo creo que hay muchos religiosos, sacerdotes, de distintas religiones que tienen esa vocación y es bonito escucharlo porque a final de cuentas nos va a llevar a entender más lo que es esta necesidad del hombre por creer. Claro, Chuy, gracias por haber estado aquí Gracias a ti, nuevamente con hermanito. nosotros. Gracias. Gracias. Guillermo. Bueno, Johanna, gracias por invitarme nuevamente. Nunca han sido lo que he esperado los debates en los que he estado. Nunca he sido, nunca se ha cumplido mi expectativa. Pero en este en particular creo que me hubiera gustado tomar ahorita lo que mencionabas sobre la pérdida de la fe, por qué buscar otras alternativas. Claro, Creo que exacto. simple y sencillamente están los discursos, digamos, intolerantes. El hecho de que te digan que no puedes creer de tu manera porque tiene que ser de esta misma. Creo que eso es lo que busca, bueno, lo que causa, mejor dicho, que las personas busquen otros caminos, que busquen otras alternativas. Eso es lo que verdaderamente aleja a la fe que quizás está uno acostumbrado, ¿no? Y busca otros tipos de caminos. Esa sería mi conclusión. Muy bien, Guillermo, gracias por haber estado aquí esta Gracias. noche. Abraham, Johanna, muchas Gracias. gracias de nuevo. no, hombre, Muy gracias a ti. contento de estar aquí. ¿Con qué te quedas de todo lo que has escuchado? Con lo que dijimos al principio, hay un punto muy, no complicado de decir, pero requiere de una buena disposición y de un poco más de tiempo, ¿no? Claro, Pero cuando me plantean, oye, vamos a hablar de la religión de la santería, ok, está bien, es una religión falsa. ¿Por qué? O sea, porque tú podrías decirme, la gente que nos está viendo, dice, ¿y tú con qué certeza dices? Porque la verdad es la verdad. Eso es lo que yo diría, te diría Claro. a ti, le diría a la gente. perfecto. Es la verdad. Lo que no lo es, no puede ser comparado ni siquiera. Muy ¿Va? bien. ¿Por qué consideras, muy breve, por qué consideras que hay esa falta de espiritualidad Sí. y que la gente esté buscando otros Gracias, caminos? quería decírtelo. Sí, Hay una ignorancia. Y no solamente una ignorancia en términos de religión o de conocimientos. Hay una ignorancia acá intelectual, en donde mi inteligencia no la uso para conocer la verdad. Y entonces mejor me entretengo con otras cosas. Busco más unas cosas entretenidas, placenteras, etcétera, que aunque yo sé que tengo una cierta obligación intelectual de conocer la verdad y de buscarla, igualmente no lo hago. Y me conformo con ver cualquier cosa y digo, bueno, pues me parece. ok, No es la verdad. perfecto. Vale. Abraham, muchas gracias por Al haber estado revés. aquí nuevamente. Gracias a ti. Te agradezco Gracias, mucho. Johanna. Y bueno, pues a todos ustedes que me miran, a todos ustedes que han estado aquí a lo largo de Cara a Cara la noche del debate, les agradezco también mucho por su participación, por todos los mensajes que nos han mandado, todas las opiniones. Es la primera vez que abordamos este tema aquí en Cara a Cara, pero me doy cuenta que todos teníamos una imagen distinta. Creo que hoy nos dieron más información, desde luego lo contrastamos con personas que tienen otro tipo de conocimiento, pero que ahora usted tiene mayor información. Ahora usted, si le interesa, busque más detalles en libros, desde luego. Y lo que siempre he dicho es leer, estudiar, analizar y después sacar sus propias conclusiones para que usted entienda todo lo que implique pues este gran tema. Y desde luego síganos a través de las redes sociales, Maussan Televisión, en todas las redes sociales, las de un servidor, Johanan, @Johanan Díaz. Ahí me encuentran en Spotify, en YouTube, y los invito todos los miércoles a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, que visiten mi video podcast, Encuentros Extraordinarios, que cada semana ahí les presento una entrevista distinta. Y ahí está mirando mis redes, @Johanan Díaz, Spotify, @Johanan Díaz, y en Instagram, @Johanan Díaz.
Muchas gracias. Esto ha sido Cara a Cara, la noche del debate, y los espero aquí el próximo viernes en otro Cara a Cara. Hasta entonces. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.